Bueno, muy buenas a todos. Les damos la bienvenida a este video en el que hablaremos sobre animales y astrología. Mi nombre es Paula Andrea Moyano, soy astróloga y sanadora. Y yo soy Paula, me dedico a cuidar y acompañar perritos y soy sobre todo amante y aprendiz de ellos y astróloga y aprendiz de astrología. Bueno, la propuesta que tenemos en esta presentación es básicamente extender el lenguaje astrológico a los animales. Como planteamiento principal tenemos que la astrología es un metalenguaje, es decir, un lenguaje que sirve para describir todo en cuanto existe. Si partimos del zodiaco desde etimológicamente como nació, nace de el griego zodiacos, que representa rueda de animales, es decir, desde los principios de la astrología la existencia de los animales, ya sea por observación de las constelaciones y la semejanza que hay con su naturaleza, pues estaban los animales presentes para el entendimiento arquetípico también de esa naturaleza de la cual hoy en día la astrología se nutre. Los arquetipos planetarios los asociamos, los planetas, en la medida en que van apareciendo nuevos planetas y vamos ampliando el conocimiento astrológico, tenemos que hay rasgos energéticos. Cada planeta sabemos que cumple, bueno, desde la astrología psicológica, una función psicológica, pero que son rasgos que se asocian a características del psiquismo y a los ciclos de la vida. Hoy por hoy los planetas son cuerpos celestes que giran alrededor de las constelaciones, si así lo quisiéramos ver, pero que nos dan también un contexto de tiempo, un contexto también de entendimiento sobre los mismos ciclos de la vida. El objetivo entonces que tenemos con este video es naturalizar y hacer una propuesta de que ese lenguaje astrológico sea inclusivo y lo podamos ver como no solamente la astrología se desarrolla y se aprende también a través de la observación de nosotros mismos, de lo que nos rodea, de los fenómenos naturales, sino también de cómo puede ser una herramienta que nos puede ayudar para relacionarnos mejor con nuestros animales. Vemos entonces cómo desde la parte planetaria los animales, en el sentido de cómo veríamos Neptuno, Urano y Plutón en los animales, pues en la etapa prenatal básicamente. Para todos los seres humanos, tanto como para los animales, esta asociación sería válida, ¿no? Tenemos a Neptuno, que es esa unión, ese inicio con la fuente. Hay en el periodo de gestación una unión oceánica y universal. Está una simbiosis, una calma, una unión con el todo y con el refugio de finalmente la madre, ¿no? Es esa nutrición simbiótica que hay con la madre en donde estamos como en un ámbito de fluidez y calma. Urano ya sería el momento en el que a través del periodo de gestación el cuerpo empieza a crecer, empieza la angustia por querer salir porque ya necesitamos superar ciertas barreras, ciertos límites, el ahogo, la angustia, la necesidad de liberarnos y con ello las contracciones a veces inesperadas, ¿no? Las contracciones involuntarias, que lo que dicen es que el molde ya se nos está quedando corto para nuestro crecimiento y necesitamos liberación y apertura. Es entonces cuando viene ese periodo de apertura, de abrirnos para poder nacer y estar en otro ámbito, ¿no? De superar las barreras. Ya después veríamos cómo Plutón se puede relacionar con la intensidad del parto. En animales como en humanos, lo sabemos, es el desgarro, son las situaciones límites, es la muerte de un proceso y un renacimiento que viene con una profunda liberación. En el modelo tradicional astrológico veíamos cómo desde la astrología caldea se asemejaban ciertos planetas a etapas o ciclos de desarrollo. Entonces la propuesta que les tenemos hoy es verlo como a través de los animales y de estudiar, de contextualizar los planetas también al psiquismo propio de los animales, pues podemos ver fases de desarrollo en esas edades planetarias, por así decirlo. Si bien no hay una edad concreta en la que podamos, en la que se generalice o se aplique exactamente a todos por igual, sí podemos ver cómo a través de comprender la función de cada planeta, entenderemos en qué proceso de desarrollo se encuentran nuestros animales. Entonces, con esto damos paso a la luna, que es la nutrición, el cuidado, la supervivencia. Sería ese momento luego del nacimiento, luego de esa etapa plutoniana transpersonal y prenatal, que viene ahí sí la luna como una necesidad de
cuidado, atención y además de soporte, porque si el animal naciera y no encontrara su refugio y quien le cuidara, pues probablemente no sobreviviría. ¿Qué Yo que podemos decir de añadiría, si quieres, Paula, también la etapa de lactancia, tema de luna, lactancia, maternidad, que bueno, que al final es muy importante, sobre todo en animales, en mamíferos, que se respete ese ritmo natural. Se nota mucho cuando un mamífero, un perro, un gato ha sido separado antes de tiempo de su madre y de ese espacio de luna, de cuando se nota muchísimo la diferencia en su inconsciente, en sus emociones. Es una etapa súper vital, importante, igual que en las personas. Bueno, somos mamíferos al final. Perfecto. Después, bueno, vendría Mercurio, que es el reconocimiento del entorno del animal, su manera de curiosear todo lo que hay en casa o lo que hay en el lugar en el que se esté desarrollando. Es esa curiosidad y ese primer vínculo que desarrolla con todo lo que le rodea, es esa asociación también que hace, ¿no? De su entorno y del lugar en el que se encuentra. También primeros aprendizajes, ¿no? Ahí empiezan, un perrito, por ejemplo, ahí es cuando ya empieza a estar apto para sus primeros aprendizajes también. Además tenemos a Venus, que Venus representaría la socialización, esos primeros vínculos, sí, vinculado a la adolescencia, a las ganas de divertirse, como un cachorro, juguetón que entra en vínculo con todo, y además empiezan a manifestarse los primeros síntomas de sexualidad, ¿no? De reconocimiento de sus órganos, pero además de su naturaleza instintiva y sexual, su deseo. Sí, yo creo que aquí yo lo veo, si no, creo que no añadiría nada más. Venus, sí. Se nota también el cambio, ¿no? Cuando despierta su sexualidad, se notan muchos cambios en su actitud, en su forma de relacionarse, empiezan a percibir en su conciencia nuevas formas en su entorno, ¿no? Nuevas formas de relacionarse y ahí hay un cambio en la energía que con astrología pues podemos comprender qué nuevas necesidades despierta a la hora de acompañar la socialización y todo, ¿no? Un poco. Sí. Además, con Marte tenemos autoafirmación y acción. En ese sentido, lo podríamos ver también no solo como la defensa de su territorio, sino como garantizar los espacios, la protección a quienes consideran muchas veces su manada. Sí, en la etapa de Marte yo también creo que es una etapa donde en cuanto ya son después de más adolescentes, tienen un tiempo, los primeros años de vida, se nota mucho que son más activos, tienen mucha energía y aún tienen más esa tendencia de se excitan más, buscan mucho el juego, hasta que luego ya pasamos a una etapa más solar, ¿no? Más, un poco más adulto, ¿no? De alguna forma. Después venimos con el Sol, que sería esa parte de plenitud, de propósito también dentro del animal que ya ha encontrado un camino y finalmente es como un estadio de juventud, de autoexpresión, de juego y de reconocer que se vino a disfrutar la vida. A diferencia de Marte, aquí yo veo que ya hay como, bueno, pasa como en las personas, ¿no? Que en la etapa de Sol también es conciencia, ya tenemos otra conciencia y ya es lo que dices, ¿no? Estamos en la plenitud, en el propósito, si hemos hecho el camino que toca y en este caso nosotros nos toca también, en el caso de los perros, acompañarlos de forma adecuada para que puedan desarrollar todo ese equilibrio también, esa plenitud. Con Júpiter vendríamos a una función de madurez, de sabiduría, de aprendizaje a través de la experiencia directa y de un sentido, ¿no? De entender, como la película, la razón de estar contigo, la razón de estar acá, que ellos, los animales, son bastante conscientes del propósito al que han venido. Sí, sí, es eso, es una edad más sabia y si todo ha seguido su camino, tenemos una sabiduría, tenemos una expansión y es como que todo se alinea, ¿no? Es una etapa como, entre comillas, buena suerte que yo creo que al final tiene que ver con la conciencia, ¿no? Del proceso que hemos hecho en la vida. ¿Será un Júpiter de buena suerte o será un Júpiter con más tensiones, más exagerado o más de fuego, de un fuego más desequilibrado? Sí, y bueno, por último, Saturno, la realidad del tiempo acá en la Tierra es limitado, tenemos los límites de esta dimensión, entonces el sentido de realidad, los límites del cuerpo y evidentemente los achaques que vienen con la vejez. Sí, también yo veo que en época de Saturno, en perros quizá ya más adultos que ya están más llegando o más vejez o ya cierta madurez,
si han hecho un proceso bien, se les ha acompañado bien, tienen buena socialización, están en paz, es como que tienen un rol, que ya tienen una madurez, una estabilidad y una autoridad positiva, ¿no? De dar también seguridad en el caso de la manada, que es cuando los veo yo en manada, ¿no? Y ver un perro que está en una etapa más de Saturno, más madura, que está equilibrado, es increíble porque ya tiene como un rol en la manada muy bonito de esto de equilibrio, de autoridad y de dirigir y equilibrar muchísimo, es una pasada. Qué lindo. Bueno, entonces ahora vamos a la práctica. Es importante para que tengamos herramientas de cómo poder aplicar la astrología a nuestros animales de compañía, tener en cuenta su fecha, día, mes, año y lugar de nacimiento, si es posible determinarla. Algunas veces los animales no es posible saber qué día exacto nacieron. Entonces, podríamos ver y analizar el punto de cuándo entró su campo energético a funcionar con el nuestro. En ese sentido, ver y tener muy claro cuándo y cómo, el día, la fecha, la hora y el lugar de cuándo pasó a ser parte de nuestra manada, de nuestra familia. También entender la fecha en la que falleció, si así lo hizo, nos permite contextualizarnos y ver el ciclo de edad, el momento en el que compartimos con él y de ahí poder sacar también varios aprendizajes. Como utilidad tenemos, primero, que esta herramienta de aplicar la astrología a los animales nos permite conocerlos más. También nos permite comprender mejor sus necesidades, Nos da herramientas que nos sirven como pautas para acompañarlos en su desarrollo y proceso evolutivo. comprender su naturaleza también, cuanto más comprendamos, también mejor podemos acompañarlos. Y seguir aplicando la astrología a otras áreas de investigación, seguir deleitándonos también con las miles de posibilidades que pueden darse a través de este conocimiento. Bueno, entonces ahora pasamos a algo en lo que Paula es bastante estudiosa y tiene la oportunidad de experimentar y vivir de cerca lo que representa cada animal. Entonces, pues bueno, Pau, inicia. Bueno, nos vamos a presentar, como decíamos, diferentes casos de animales que han pasado por nuestra vida. También, bueno, yo me siento afortunada que por suerte, pues porque me gusta y por mi trabajo y todo, pues tengo contacto con muchos. Y en este caso tuve la suerte de durante un tiempo de mi vida tener contacto con Connor, un cerdito que estuvo un tiempo en casa. Estuvimos con él los primeros meses de su vida, como haciendo un trabajo de socialización y todo, para que luego pudiera pasar a su familia definitiva. Bueno, lo hemos puesto Connor, el cerdito gritón y disfrutón, porque tenía bastante fuego. Nació en un entorno un poco caótico. De hecho, bueno, teóricamente es luna en Sagitario, que da siempre duda, ¿no? Un poco porque no sabemos la hora exacta de nacimiento, pero a mí me encaja bastante la luna en Sagitario. Grado exacto no se sabe, con lo cual los aspectos no los podemos tener en cuenta al 100%, pero sí que lo veías como muy exagerado. De hecho, llegó en casa en una situación un poco exagerada, un poco de mucho fuego, llegó un poco también, llegó mordido, también tiene muchos planetas en Aries y venía con bastantes miedos. También es verdad que ser un en Sagitario le daba cosas muy bonitas, ¿no? Cuando estaban en un entorno seguro y se sentía cómodo, sacaba su parte más de expansión, de juego, ¿no? Pero sí que yo creo que esta luna seguramente tiene aspectos tensos porque creo que su infancia no, por el entorno en el que fuimos a buscarlo y cómo estaba, creo que su infancia no, quizá no hubo separación temprana, pero no tuvo un entorno de paz, de equilibrio. Entonces él es Sol en Tauro, se le nota muchísimo. A ver, los cerdos ya son glotones, pero ese era un nivel de glotonería y de disfrutar con la comida increíble. Verlo comer era una maravilla, te entraban ganas, disfrutabas tú de verlo. Y el Sol sí que tiene buen aspecto bueno, tiene un trígono con Júpiter, que al final yo creo que se ha cumplido, ¿no? Porque al final, a pesar de esa llegada a la Tierra, digamos, a este plano, el final es feliz. A día de hoy está con una familia muy bonita, que tiene el espacio adecuado, tiene un terreno enorme, está con niños, tiene una buena vida. Tiene el Sol en conjunción a Urano, se le notaba muchísimo, se estresaba enseguida, era nervioso, era estresado, y además vemos que tenía Mercurio conjunción Venus en Aries, con lo cual
todas las relaciones, tanto el primer contacto, que es más Mercurio, como ya el vínculo que ya sería más Venus, siempre había un componente de un poco de miedo, de no atacaba, pero sí se sentía atacado. Ese Aries se lo llevaba más hacia él sentirse atacado. Y también está Quirón por ahí, ¿no? Yo creo que los primeros contactos era un poco caótico en la misma casa. Las primeras socializaciones que tuvo, habían perros, habían muchos animales, pero muy descontrolado, con mucho estrés. Y yo creo que eso también se le notaba y le afectaba. De entrada siempre tenía mucho miedo cuando le presentabas una situación nueva. Era Tauro, le gustaba la estabilidad. Y entre ese Quirón, esos planetas de socialización en Aries, más esa necesidad de seguridad, hacía que cada cambio en su vida tenías que acompañarlo mucho. Para poner un ejemplo más práctico, le quisimos acostumbrar a llevar arnés para que pudiera salir a pasear y pudiera pues, salir al bosque y todo. La adaptación al arnés fue una semana. No podíamos salir de casa, no. Ponerle el arnés, cuando conseguías poner el arnés poco a poco, se tiraba no sé cuánto rato dando vueltas, como que llevo puesto, esto es nuevo para mí, no lo controlo. Y finalmente, una vez conseguimos que a ratitos se fuera adaptando al arnés, sacarlo al jardín de casa fue otra semana más. Es decir, que todo tenía unos ritmos muy lentos y muy de acompañar porque era puro fuego y estrés con cada cambio. Entonces, conocer esta carta va muy bien porque entiendes pues un poco pues que tiene un componente de Quirón, de algo a sanar ahí en su socialización, que por el otro lado sí que tiene fuego, que ya le va bien la aventura y todo, pero es Tauro. Entonces necesito primero seguridad y estabilidad para luego poco a poco que ese fuego sea positivo y en lugar de sentirme atacado o sentir que hay agresividad hacia mí, trasladarlo más al juego y a la expansión, pero primero respetando ese Tauro y esa estabilidad y esa seguridad y unos tiempos lentos, porque al final Tauro es más lento y necesita más sus tiempos, su adaptación. Cada semana una cosita nueva. Y bueno, y un poquito sería el caso de Connor. No sé si Paula quiere añadir algo que hayas visto en su No, carta. no, precioso. Básicamente, bueno, entender, ¿no? También el que sea un cuidado que no es particular, el mismo sol Urano, ¿no? Una Sí. ruptura, pues que no todos tenemos que cuidar a cerditos, ¿no? Pero y eso es bastante uraniano. La No, posibilidad, me imagino que será diferente de su manada. sí, sí, sí. No, y además es que son energías súper diferentes, pero el Sol está en Urano y en Tauro, totalmente contradictorias, ¿no? Y tenía muchos dilemas él. Qué lindo. Seguimos. Bueno, y esta Shakti, ya que tengo yo también aquí la carta, ahí está. Esta Shakti, gatita Virgo, aunque yo he querido destacar mucho su luna en Aries, lunita en Aries perfeccionista. Es una combinación muy divertida, bueno, ya la foto lo dice, ya lo dice todo. Ella es Virgo, que además en casa hay como una tendencia a gatos Virgo, tenemos 3 gatos Virgo, pero son totalmente diferentes, ¿no? Que eso es muy divertido al ver su carta, porque tienen posiciones muy diferentes en los planetas personales. Pero claro, Shakti es luna en Aries seguro, porque ahí sí que la tengo asegurada, nació en casa. Y cuando las cosas no están en su orden de Virgo, como ella quiere, en su perfección, saca su Aries. Y bueno, como un poco en la foto he querido mostrar esa parte, en verdad está bostezando, pero esa cara de gatita de Aries, esa es Shakti. Me parece muy curiosa su luna en Aries porque es una gata que ha tenido muy buena infancia, 5 meses de lactancia, que normalmente con 2, 3 sería lo natural, pero era hija única, 5 meses de lactancia, tuvo muy buena infancia. Sí que es verdad que tiene la luna en trígono a Mercurio, pero también tiene una T cuadrada ahí, ¿no? Entonces esto, bueno, no cuadratura T, ¿no? Entonces esto, ver esta luna ahí te ayuda a entender que sí, quizá ha tenido buena infancia, pero a nivel de luna suyo, de inconsciente y de emociones, ella tiene esa vivencia, ¿no? Y a pesar de que realmente no hay una historia de su vida que pueda explicar em, tensiones a nivel emocional, porque la infancia hace mucho, sí que tiene esa cuadratura T, y a nivel de relacionarse, bueno, la tiene en oposición a Venus, cuadrado con Plutón y con Marte por allí, ¿no? Bueno, más, no, en ese caso más con Plutón. Entonces sí que a nivel de relacionarse, cuando ella no controla, sí que tiene ese juego de dominancia-sumisión, ¿no? Y saca esa parte de Aries. También es verdad que, o sea, tenemos, en este caso se nota que tenemos Mercurio en Leo,
que el primer contacto es como ella tiene que sentir que es la reina y si no sí que se pone más, se puede poner más marcona, ¿no? Bufar o marcar más el límite o el territorio. Pero luego tiene Venus en Libra. Una vez tiene confianza contigo y ya pasas para ella ser de vínculo, ser de Venus, es la gatita más dulce del mundo, viene contigo, te busca, pide mimitos, tiene como muchas energías, ¿no? Muchas contradicciones en su carta que ya a simple vista ya se ven, ¿no? Muchos aspectos, muchas energías y muchas contradicciones en su energía, pero que también son divertidas, ¿no? En cierto modo de ver y bueno, y entenderla, ¿no? Entender pues que ella necesita mucho, pues por un lado tiene esa parte de Mercurio en Leo, necesita sentir que ella ocupa su lugar, necesita su orden por su sol en Virgo, ¿no? Así como los otros gatitos tienen otra energía diferente a pesar de ser Virgo, ella, la adaptación con perros y otros animales fue mucho más larga. La primera vez que entró un perro en casa, los otros gatitos se acostumbraron a los 2, 3 días, ya estaban bien, convivían bien. Ella estuvo 2 semanas en la planta de arriba, no bajaba. Entonces, poquito a poco fue bajando hasta que ya vio que bueno, que no era un peligro para ella, ya no se sentía tan atacada esta luna en Aries y ahora convive súper bien y tiene vínculo con ellas y tiene una relación dulce y bonita, ¿no? También es gracioso, ¿eh? Porque de vez en cuando también saca ese lado más impulsivo y así como está tranquila, de repente ves que no le gusta algo, se le desordenan las cosas de algo que ha hecho un perro y de repente no le hace daño, pero le marca, ¿no? Y ves el pobre perro allí. Y bueno, y es un poco eso, ¿no? Esta carta ayuda a entender que bueno, que tiene sus miedos, también tiene un sol oposición a Neptuno, tiene algunos miedos suyos interiores que quizá mentalmente no tienen lógica para nosotros, no podemos entender, pero están allí. Entonces, entender su energía, entender su carta y con esto y la observación del día a día, sus necesidades, ¿no? Pero bueno, es una gatita muy, bueno, tiene su propio, tiene un encanto muy especial, a mí me gusta mucho y entender sus energías también es muy divertido también. Cuando la entiendes y la sabes acompañar bien y ella está feliz, es divertida porque dices, ostras, a ver cómo va a reaccionar a esto y aquello, ¿no? Y esa es nuestra Shakti, nuestra lunita en Aries. Qué belleza. Es muy clara la, pues por lo que cuentas, ¿no? La oposición Luna-Venus, ¿no? El sentirse segura, la necesidad fundamental de no sentirse atacada para poder ya después socializar y sacar esa parte libre suya, ¿no? Sí, sí, Qué sí. bueno. Que luego parece mentira, ¿eh? Como de repente pasamos además así tan negra, con esa, ¿no? Pasamos de algo que impresiona tanto, ¿no? A de repente la más dulce del mundo. Es una diferencia, es un yin yang muy bestia, ¿no? Qué lindo. Bueno, seguimos con Yuna. Esta es Yuna, además me hace gracia que sea Aries, porque aquí la foto es muy antigua, ¿eh? De hecho, Yuna ya no está en este plano. Duró sus 22 no, 21 años, muy feliz. Es una yegua que vivió en libertad con su familia, con su manada, con su madre, con su hermana y con más caballos que fueron pasando. Y es Aries y además era súper roja. En la foto no se aprecia tan bien porque es una foto antigua y yo quería buscar una foto así que estuviera ahí en libertad y todo y encontré esta, pero era un caballo súper rojo, bueno, era muy bonita, era muy Aries ese color, ¿no? Era Sol en Aries, se le notaban que, bueno, tenía su carácter, pero luego también vemos que muchos planetas sociales, bueno, Mercurio y Venus están en Neptuno, ahí en Piscis, perdón. Entonces, así como tenía ese lado de Aries, luego era súper buena, era mucho también, un poco parecido al que le pasa a Shakti, que es un poco la fachada a veces, ¿no? Pero luego era muy dulce, eso sí, cuando se enfadaba, se enfadaba. Y luego la luna está puesta en Piscis, pero porque no sabemos hora, entonces es la carta que hecha a las 12 del mediodía, como media de ese día. Pero la luna estaría en Acuario, porque además me encaja muchísimo, porque yo siempre en manada, su hogar, su seguridad es en la manada y siempre estuvieron en grupo. ¿Y qué más? Bueno, también tenemos Marte en Tauro. Sí que vi que a pesar de que tenía carácter y eso, es verdad que en la manada, o sea, ella la estabilidad, la seguridad era prioritario y ese Marte y en Tauro a veces sí que le veía algunos dilemas, ¿no? Que por ejemplo en la manada era su hermana como un poco la que mandaba, ¿no? Ella tenía la seguridad de la hermana era más que la suya, ¿no?
y ella pues un poco pues era más, en estos casos se bajaba más. Ese Marte en Tauro, antes de afirmarse más, le podía más la seguridad, la estabilidad, ¿no? Y un poco en esa área de la vida sí lo noté. Y bueno, y luego tiene un trígono que también me llamó la atención, porque claro, yo la carta de Yuna, como la conozco de muchos años, la he conocido después con ella ya que no estando ella en este plano y me ha ayudado a entender después, ¿no? Muchas cosas suyas. Tiene el Sol en trígono a Plutón. Sí que es verdad que yo tengo la sensación, por diferentes situaciones que vivió ella a nivel de temas físicos, de salud y de muertes de su entorno, murió su madre también y ella estaba delante y todo, que sí que tenía mucha capacidad de transformación, ¿no? De luego salir adelante, no sé, ese trígono con Plutón también en Sagitario, de que llegaba a un punto de dolor que la veías, ¿no? Pero luego esa transformación tenía una fuerza interior muy intensa y bonita. Y no sé, yo más o menos un poquito diría esto, ¿no? Sí, el tema de Marte, lo que decía, ¿no? Que está también ahí con Saturno y está en Tauro, entonces a nivel a pesar de ser Aries y tener carácter de entrada, a la hora de la verdad se notaba mucho en la manada, que ese Marte al final quería más esa estabilidad, ¿no? Que lo vi luego en la carta. Y no sé si quieres añadir tú algo, Paula. No, me parece hermoso el trígono Sol-Neptuno y, bueno, Sol-Plutón también. Perdón, el sextil Sol-Neptuno y el trígono Sol-Plutón, porque básicamente las experiencias ligadas a eso, a la fortaleza, los caballos en Sí, sí representan la fuerza, pero ver también en una historia en particular eso de ver de tan cerca la muerte de su madre. sí, sí. es- Sí, sí, no, y además ese Sol Neptuno también era muy entregada a su manada, o sea, se cuidaba muchísimo con su hermana, bueno, con quien estuvo más tiempo es con la hermana, sobre todo, la madre, claro, murió antes, que es ese trocito de caballito blanco que se ve delante, era la mami, se llamaba Negrita, aunque era blanca, y se cuidaban muchísimo entre ellas, era increíble. Lo único que querían era estar siempre juntas, era increíble. Si separabas una, venían las dos detrás. Qué bello. Bueno, estamos con Vega. Veguita, bueno, esta es mi Vega, una de las perritas de la familia, de casa. Bueno, ella Sol en Géminis se la nota muchísimo, o sea, le gusta mucho socializar y cuando la sacas a pasear es exploradora y es viento puro, no para quieta, sube, baja, escaladora, curiosa, es increíble. Y el Sol en Géminis hace un contraste como muy curioso que al entenderlo y acompañarlo bien también ayuda a que ella lo haya podido equilibrar. Ella tiene la luna en Capricornio y en conjunción Plutón. Me encaja bastante porque, bueno, su infancia creo que no hubo una separación muy temprana, pero tampoco fue una camada deseada. Lo estuvieron un poco como, los mantenemos aquí en este terreno hasta que salga su familia y todo, ¿no? Entonces, su infancia en principio no fue excesivamente mala, pero tampoco fue deseada, no fue querida y llegó como con miedos. Entonces, es muy prudente. Esa luna en Capricornio y con Plutón se nota en forma de miedo, de prudencia, de que de entrada el primer acercamiento, sobre todo hacia las personas, es un poco más difícil para ella, pero luego la sacas a pasear a la montaña y de repente conecta con ese sol, ¿no? Lo que le da vida, lo que le da vitalidad a ella es eso, el paseo, la curiosidad. Y la socialización también al final, pero sobre todo con los perros. Con las personas siempre ha sido muy sumisa. Imagino que la familia con la que estuvo los primeros meses pues debería tener que ver. Y ese equilibrio con el tiempo pues lo hemos ido trabajando, ¿no? Vive en manada, ve personas que vienen a casa con sus perros también y ahora es un equilibrio que ha acabado sacando como la mejor versión de las dos posiciones, ¿no? Entonces es una perra que en la manada da mucha seguridad y estabilidad, ha sacado la parte buena de Capricornio, de estabilidad, de orden, de ayudar a que haya un control en la manada, y a la vez tiene un solo en Géminis que socializa bien y acompaña mucho a socializar a perros que les cuesta. Y es una pasada ver cómo estos dos planetas pues nos ha ido elevando ella en el día a día con las experiencias y bueno, le hemos acompañado lo mejor posible para ayudarla a ello, ¿no? Y bueno, luego también tiene Mercurio en Géminis, ¿no? Entonces el primer contacto de ella es muy equilibrada, sabe socializar bien. Y una vez tiene vínculos, Venus en Tauro, el vínculo que ya, cuando ya tiene un vínculo, no lo sueltas, es increíble. Tiene el vínculo con una persona, me gusta socializar, pero no suelto a mi referente, a mi padre, a mi madre, ¿no? Tiene posiciones muy bonitas.
Una posición que tiene un poco más tensa, ¿no? Digamos, sería este Marte en Cáncer. Le cuesta sacar, Marte le cuesta salir porque está en Cáncer, es mucho lo emocional, la estabilidad, el hogar, busca más ese confort, ¿no? Eso sí, cuando le tocan los suyos, por ejemplo, la comida, que tiene que ver con Cáncer, ahí sí que saca su Marte, o si tocan a alguien de su familia, de los suyos, ¿no? Y también se le nota mucho ese Marte en Cáncer. Y bueno, yo comentaría un poco eso, no sé tú, Paula, que ves en Bueno, la carta. sí, en ese sentido de proteger lo que es propio, lo mío, lo íntimo, Marte cuadratura Júpiter también, ¿no? Hay una Sí, exageración sí, al sentirme invadido, atacado. Y además llama mucho la atención la historia de nacimiento, no solo por la luna Plutón, sino por esa oposición Sol, si la vemos acá, Sol oposición Saturno, que sí, marca también ese periodo de un poco de rechazo, ¿no? De quien soy sí, realmente en principio no quería ser, no era sí, deseado. sí, 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 es verdad. Sí, además es Saturno como también en Sagitario, ¿no? Que es como no permitir la expansión y sí, sí. Pero bueno, hoy en día ya hay una pasada, como poco a poco ha ido soltando miedos y ahora tiene ese equilibrio en las posiciones. Para eso va bien saber la carta también. Claro. Bueno, ya por último vamos a cerrar con la manada de hijos de Júpiter. Esta es una manada de perritos, del cual yo hoy soy la afortunada de cuidar a este bebé, a Gardel. Sus hermanitos quedaron en muy buenas manos. Fue una manada que fue también producto de un evento desafortunado, un cruce de una perrera que se dedicaba pues, a tener razas y los iban a sacrificar porque había sido un error. Entonces era más fácil para ellos eh, inyectarlos y dormirlos que esperar a que alguien comprara teniendo otras razas por vender, un problema de los criaderos de razas. Eh, y entonces, bueno, yo como voluntaria de jornadas de adopción de animales y eso me enteré y fui junto a una amiga y lo rescatamos. Entonces los logramos, nos dieron a él y nos encimaron a otro que tenía síndrome de nadador, un Shih Tzu, que, bueno, no está su fotografía acá, pero también que era el medio hermano de ellos y lo iban a sacrificar porque había salido defectuoso. Entonces lo rescatamos y pese a que su historia en principio era un poco trágica y ruda, pues contaron con muy buena suerte. Finalmente los apadrinamos, estuvimos con ellos las primeras semanas, todas las vacunas, y ya después empezamos a darnos cuenta que, bueno, ya llamé al lugar y haberla preguntado qué día habían nacido para saberlo de las vacunas y demás, pues me dijeron que el 25 de septiembre de 2016, a eso, en horas de la tarde. No sabía la hora, entonces, bueno, sorpresa, Sol conjunción Júpiter, ¿no? Entonces, de entrada nacen y ya son súper afortunados, además son súper monos y en Libra se conoce la conjunción Sol conjunción Sol unión Júpiter como un día de oportunidad. Es de hecho una vez al año que se da y justo nacieron ese día, ¿no? Hoy en día todos viven fuera de la ciudad en la que nacieron. Bueno, Gardel vive conmigo acá en Madrid, todos nacieron en Bogotá, Colombia, pero muchos de ellos, bueno, salvo una de ellas que se perdió, que fue la hermanita. No sé, no sé en dónde estará, que miren, Mercurio, oposición Neptuno. Esto marca la pérdida. Eh, una de ellas se perdió, se le perdió a la persona que se la di como cuidador. Y bueno, eh, básicamente, Sol conjunción Júpiter, la expansión también, ¿no? Del lugar, de irse a realizar fuera, pues todos viven en ciudades distintas y lejanas de la capital en la que nacieron, viven como reyes, luna en Leo, además, sol sextil luna, vemos cómo ellos, bueno, Gardel, que tengo, que lo llevo acá conmigo, es como un príncipe, ¿no? Es el príncipe de la casa, pero además cuando yo llamaba a preguntar los primeros meses cómo se encontraban, pues no, resulta que Hannah, la hermanita, tenía un castillo. Entonces tenía un castillo ahí, la tenía, era el regalo de la hija, y la hija tenía como 6 años vestida de princesa y me mandó una foto, acá no la tengo, pero bueno, la perrita en un castillo de princesa, la niña vestida de princesa, yo decía, definitivamente tuvieron que haber nacido por la tarde cuando la luna había entrado en Leo. Gardel es, primero, llama mucho la atención, le encanta que le pongan atención, él demanda muchísima atención por parte de todos los cuidadores y es muy consentido y además, si está fuera
digamos aproximadamente la hora de nacimiento, que serían horas de la tarde, pues su luna cae junto a mi sol. Y a mí eso me parece hermoso, ¿no? También al momento de ver la relación que hay entre su carta y la mía. Bueno, Venus Urano, es verdad, Gardel es muy intenso, es muy posesivo con ese Venus en Escorpio, pero también a ratos le da la necesidad, es como que está mucho tiempo contigo, pero se cansa y se va. Es como, bueno, ya, no más. Y le dan como esos cortes, ese vínculo de corte intermitente que se va. Pero además me llama la atención que yo también por carta tengo Venus oposición Urano. Entonces ahí hay también como una similitud con mi carta. Em, Definitivamente esto, Mercurio-Neptuno, bueno, Mercurio en Virgo, Gardel para los sonidos es súper quisquilloso, todos los animales, en sí todos los perros tienen el oído bastante desarrollado, pero Gardel capta muy bien, oye muy bien los ruidos, hay ruidos que le molestan y como que nos muestra esa cara de disgusto, aparte es súper expresivo, la luna en Leo es que no, o sea, hace muy fácil leerlo porque se expresa muy bien. Y mm, bueno, esto básicamente, ¿no? El extranjero lo separó también de sus hermanos, porque vivía con otra manada, ya después que estaba conmigo vivía con su hermanita y con uno que otro perro que yo llevaba como hogar de paso. Entonces, esta cuadratura también, ¿no? Su viaje al extranjero representó para él, bueno, a veces la soledad, el crecimiento, lejos de sus hermanos. Y algo que tiene él, bueno, es muy además de expresivo, es como si a veces tuviera una especie de comunicación psíquica. Esto pareciera, bueno, quienes ya empezamos a explorar el mundo de la comunicación con animales nos damos cuenta que es posible, pero Gardel en sí, incluso antes de que yo empezara a explorar la comunicación animal, es como si quisiera algo también y se concentra y logra hacer entender, como que de verdad sí, que a veces les faltará hablar el lenguaje humano, porque ellos tienen su propio lenguaje, pero él es bastante psíquico. Y bueno, eso que ves tú, Pau, de él. No, no, la verdad es que me parece muy interesante el tema que comentabas de Venus y Urano, ¿no? De Venus en Escorpio, ¿no? De súper apego, súper conexión de, seguramente, además normalmente Venus en Escorpio, supongo que te debe pasar, ¿no? Son perritos que en los paseos jamás te pierden, siempre están, te tienen controlado, ¿no? Nunca se van. Yo cuando traen un perrito a casa para cuidar y veo Venus en Escorpio, sé que cuando tenga vínculo lo puedo soltar en la montaña, porque sé que no se va a ir. Y la oposición con Urano, ¿no? Me parece muy divertido ese de, además Escorpio, Urano, bueno, sí, Escorpio, Urano, todo o nada, ¿no? Ahora todo y luego nada, ¿no? Y me parece muy interesante y bueno, y el Sol me parece increíble, ¿no? El Sol conjunción Júpiter, los afortunados, ¿no? Los hijos de Júpiter, ¿no? Y Libra, ¿no? Que al final han acabado en equilibrio, en justicia, en la paz y justicia que ellos merecían, ¿no? Al final. Y no, la verdad es que básicamente sería eso, me parece una historia muy bonita y cómo se manifiesta en la carta me parece muy arte, ¿no? Me encanta, es una historia, una carta que me enamoran, la verdad. Y la Sí, luna en Leo, brutal. ah, por favor. Sí, 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 se nota muchísimo, son muy consentidos. Y fíjate también, él es de amores y de odios, ¿no? Entonces, si me Sí, voy, me mira mal. O sea, si el no lo drama de Leo, comunico, ¿no? el drama y es como, y me mira con esa cara, Gardel es vengativo, o sea, Sí, recuerdo pequeña que yo iba, acá está Luna cuadratura Venus en Escorpio, cuando yo claro. me iba por viajes de trabajo, que a veces antes en mi anterior trabajo viajaba entre semana, y le decía, bueno, mi amor, hoy no te puedo acompañar, pues no te puedo acompañar, que me mordía los libros y demás. O sea, Siempre era la tremendo, venganza. Sí. era Y en tremendo. Mercurio en Virgo, el primer contacto con otros animales, ¿lo ves prudente quizá de entrada? Sí, es Sí. bastante prudente y delicado y huele y muy respetuoso y también Vale, detalla mucho, observa, ¿no? Como que se queda, sí, no se acerca mucho. Y sí, no, luego porque ya, ujú, encaja mucho sí, el sí. Mercurio allí, Y sí, a mí sí, la pérdida del hermano, o sea, la pérdida de la hermanita, claro. Antonia Sí, se llamaba. lo que decías tú, una pérdida y luego también cuadrado a Saturno con el tema de la separación de hermanos y el viaje, está muy marcado todo eso, sí, sí. Claro, y supongo que es también a nivel de, claro, luego puede salir miedos a raíz de eso, ¿no? También puede tener, quizá el relacionar al entorno también, por eso también cuando tú te vas, quizá, Gardel, algo que se me olvidó mencionar, él no puede oír el aire acondicionado del coche. Le da mucho miedo y es
pero así, sí, empieza a temblar y a temblar, a temblar, claro, Mercurio, Virgo además, pero yo creo que esto es algo que viene, o como estaban en una perrera, en tan malas condiciones, esas perreras son, bueno, fruto de la explotación de los animales, muy seguramente los ruidos, porque yo me acuerdo que yo entré al lugar, estaban además de arrimados, había máquinas sonando. Claro, sí. Le ha quedado ahí en el inconsciente ese ruido, sí. Sí, bueno, entonces ya un agradecimiento a Pau por acompañarnos, por darnos toda esta sabiduría, este conocimiento aplicado de astrología. No sé con qué te quieras despedir. No, lo mismo, muy agradecida, me ha encantado, bueno, tanto el ratito compartido como este tiempo de prepararlo, de crecer contigo también, de aprender más y nada, y al final es eso, ¿no? Transmitir bueno, nuestra idea era, queríamos transmitir cómo a través de la astrología, de la observación con los animales, tenemos muchas herramientas para acompañar, ¿no? Entender sus energías, cómo viven todo, nos ayuda muchísimo, ¿no? Para poderlos acompañar mejor, profundizar más en su historia, ¿no? Porque sabes cosas, pero luego ves en la carta ¿no? Y llegas a más conclusiones, ¿no? Vas indagando más y es una herramienta muy potente. Aprendemos nosotros, aprenden ellos y al final te obliga a ponerte en su piel, ¿no? A través de la observación en la astrología, entras en otro mundo, te nutre también y cómo podemos acompañar, elevar eso. Es como lo mismo que el trabajo hacia uno mismo, pero con ellos, ¿no? Y crecemos con ellos, crecen nosotros y nos aportamos mucho espiritualmente, yo creo, con ellos. Tal cual. No, pues a todos, Pau, ¿dónde te pueden encontrar en caso de... Bueno, a ver, tenemos dos Instagrams. Os he puesto aquí al inicio del PowerPoint, salía el de Yar de Gossos Canshanti, que es @yar barra baja de barra baja Gossos barra baja can barra baja Shanti, si no lo podéis ver escrito al inicio del todo. Y bueno, y en ese mismo Instagram ya da paso si queréis ver, tengo este que es más de cara a los perritos que cuidamos, el día a día con ellos, la manada y algunos posts explicando cositas que vamos aprendiendo con ellos. Y luego ya en el mismo Instagram podéis entrar al otro mío que es más de un poco más personal mezclado con astrología y bueno, soy acuario, no tiene nada un orden muy concreto. Según fluye, según mi inspiración, si queréis conocer más ahí podéis indagar un poco. Vale, bueno. Pues a todos muchísimas gracias. Esperamos que sea de utilidad. Cualquier cosa, nuestros contactos se los dejamos en la descripción del vídeo. Y bueno, esperamos que eso, que la astrología llegue a otros campos y que sepamos que también es una herramienta para acompañar a nuestros animales. Gracias. Chao. Gracias.